Muchísimas gracias, Sofe, gracias, Gaby. Qué bendición poder estar en esta mañana con ustedes. Admiro este tiempo que cada una de ustedes pues tiene asigna de poder estar esta mañana y prepararnos. Es un desafío. Créanme que al preparar este material fui desafiada desde ya semanas atrás, porque no nada más es transmitir un conocimiento, es vivirlo, que realmente podamos vivir estos principios. Son principios que si los ponemos en práctica, nos van a cambiar la vida, van a cambiar la vida de nuestro negocio, en el entorno de nuestro trabajo, en nuestra familia, nos van a mantener firmes en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis como la que hemos estado viviendo a nivel mundial. Y bueno, el que ustedes se den este tiempo de aprender, de conocer y sobre todo que la disposición que tengamos como les decía, a poder llevar a cabo estos principios en nuestra vida nos van a cambiar la vida. Y bueno, de antemano muchas gracias y muchas felicidades por tomar este tiempo tan valioso. Yo sé que muchas tienen muchas ocupaciones, unas son esposas, mamás, trabajadoras, a lo mejor tienes tu empresa, tu negocio, o a lo mejor tienes mucha responsabilidad en tu trabajo, ahí donde pues cada día vas y laboras, ¿verdad? Y es una presión muy grande. Además, yo sé que muchas, además de tener un trabajo con mucha responsabilidad, son emprendedoras. Entonces, bueno, yo creo que todos estos principios nos van a caer muy bien a cada una de nosotras. Empezando por mí, porque créanme, y quiero ser bien sincera con ustedes, he sido muy desafiada al estar preparando este tema para ustedes esta mañana. Entonces voy a empezar leyendo una cita bíblica, va a aparecer ahí en la presentación, va a aparecer la imagen. Dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Hablar de este asunto del dinero, no se imaginan la Biblia cuánto mensaje tiene acerca de este punto, porque es muy importante la manera en que gastamos el dinero, la manera en que distribuimos los recursos que llegan a nuestra empresa, los recursos que llegan a nuestro hogar, habla mucho de quiénes somos, habla mucho de nuestra sensibilidad, de nuestro corazón, en la manera en que lo gastamos. Entonces aquí dice, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues yo no me considero rica, ¿no? Ricos son los que viven en cierto lugar, que tienen ciertos carros, cierta manera o estilo de vivir. Sin embargo, yo creo que en esta mañana, si no has desayunado, pues a lo mejor ahorita lo vas a hacer, tuviste un lugar donde dormir. Las que vivimos en Monterrey, cayó una tormenta muy fuerte, por lo menos en el área donde vivo, muy fuerte, y tuvimos un lugar donde resguardarnos. Entonces podemos sentirnos privilegiadas de tener alimento, de tener un techo, y en ese sentido somos ricas, somos bendecidas. Ya llegó una visita que las que me conocen saben que de repente salen mis gatos y aparecen en pantalla, entonces de repente puede aparecer aquí y ya anda una tratando de saludarlas. Bueno, en ese sentido nos podemos sentir ricas y bendecidas porque tenemos esta bendición de tener alimento. Incluso he escuchado ahorita en esta época de la pandemia, yo creo que a ustedes les ha pasado o han escuchado, que se ha dicho, en pandemia he subido de peso, porque como paso más tiempo en la casa, pues como más, ¿no? Pues los miembros, nuestros hijos, abren a cada rato el refrigerador, lo que quiere decir que ha habido, a pesar de la crisis, ha habido esa provisión en nuestros hogares, o en la mayoría de los hogares ha habido de y de manera abundante, ¿no? De manera constante y abundante. Entonces nos podemos sentir ricas. De hecho, es muy curioso el decir,
referirnos a alguien como rico. Conocí una familia en Aguascalientes donde viví varios años y ellos nos decían, hay gente que viene a nuestra casa y ve dónde vivimos y nos dicen, ay, tu casa, qué bonita, ustedes son ricos. Y dice, y hay gente que viene a mi casa y dice, ¿cómo puedes vivir aquí? O sea, ¿por qué no te vas a vivir a otro lugar? Y nos ven como pobres, ¿no? Entonces siempre va a haber alguien que nos va a ver hacia arriba y siempre va a haber alguien que nos va a ver hacia abajo. Esto, así es, siempre en cuanto a ingresos, en cuanto hablando de dinero, pues hay esa diferencia, pero les reitero, o sea, si tuviste hoy un lugar donde dormir, si tienes una alacena llena, si tienes el recurso pues ingresos que llegan por tu trabajo o por lo que llega a la familia, pues nos podemos sentir bendecidas. Entonces dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en su dinero. La siguiente parte del versículo dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Esto no nada más es hacerlo, sino que debemos de hacerlo de corazón. Recuerdo cuando yo era niña, como familia tuvimos una experiencia. Mi papá por muchos años se dedicó a la construcción como ingeniero civil y muchos de sus clientes eran extranjeros, en su mayoría eran españoles. A mi papá le gustaba mucho hacer paella, entonces un día les preparó una paella en un día de campo. Entonces el punto de reunión fue una de las casas de sus clientes y de ahí nos reunimos todos y de ahí partimos al día de campo. Y recuerdo que mientras estábamos esperando fuera de la casa de su cliente, mi hermana que iba con mi sobrina chiquitita, pues de repente necesitó algo para mi sobrina, no recuerdo qué era, si leche, agua, algo. Entonces ella entró a la casa del cliente de mi papá y pues pidió lo que necesitaba. Y bueno, luego ya nos contó su experiencia y la verdad no fue linda porque dice que la trataron de una manera muy amable. Y lo que le dieron, que mi hermana necesitaba para mi sobrina, pues se lo dieron a cuentagotas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, alguien que tiene recursos tan grandes, que puede hacer inversiones tan grandes, ¿cómo es posible que en algo tan pequeño que se les pide, pues sean tan codos, diríamos, en Monterrey? O que lo hagan de una manera tan cuentagotas, ¿no? Así de, ay, bueno, sí, aquí está. En contraste, mi esposo y yo, ya que teníamos muy poquito de casados, una experiencia que vivimos en contraste total. A mi esposo lo mandan por su trabajo a California, a San Diego, California, y bueno, llegamos allá, pues no conocíamos a nadie, con el tiempo fuimos conociendo familias, gente que nos acogió de una manera increíble. Espiritualmente nos dieron mucho en su tiempo y hubo crisis que tuvimos estando nosotros allá porque cada cierto tiempo esperábamos los depósitos donde pues estaba incluido el sueldo de mi esposo más todas las cosas que se tenían que pagar de lo de la empresa estando allá. Y yo recuerdo que de repente no llegaba el recurso y pues ya no teníamos para pagar o ya nuestra alacena pues iba vaciando y de repente había gente, familias que llegaban con unas despensas, con cosas para nosotros y wow, de verdad lo hacían con un cariño. Y cuando veíamos su situación económica de estas personas, pues no era nada holgada, no les sobraba, al contrario, iban al día y aún así se desprendían de lo que tenían para ayudarnos, para protegernos. Entonces, nosotros nos sentíamos amados, protegidos, nos sentíamos cobijados y eso fue muy lindo. Entonces, eso fue un contraste muy grande. A la fecha, después de 20 años, tenemos contacto con una de estas familias, que por cierto es de aquí de Nuevo León, México,
Y hace poco, hace unas semanas vinieron, entonces tuvimos la oportunidad de recogerlos en el aeropuerto, de que vinieran a nuestra casa, y el compartir nuestra mesa, el compartir los alimentos con ellos, créanme que fue una alegría tan grande recordar esos tiempos. Y pues ya ahorita ya con nosotros ya con hijos, nuestros hijos ya grandes, entonces no nada más les puedo decir que en cierto momento ellos llenaron nuestra alacena, ellos llenaron nuestro corazón con la acción que tuvieron, con su disposición a apoyar en tiempo, con dinero, y pues eso se agradece. Y les digo que comenzando esta charla les decía pues todo lo que yo he sido desafiada. Hace unos días salí de mi casa con mi carro y llegué a la esquina y vi una señora que estaba batallando para caminar. Y pues yo quise ser amable, les aclaro que traía una prisa increíble porque ya se me había hecho tarde y tenía varias cosas que hacer. Y me paro en la esquina para darle el paso y yo pues tratando de ser amable. Entonces ella se acerca a mí y me dice, por favor, ¿me puede llevar sacarme de la colonia, llevarme a la parada donde puedo tomar mi transporte? Y le dije, sí, 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 está bien. Y ya le abrí mi carro, pero créanme, en mi mente estaba, ¿y si es un engaño? ¿Y si me hace algo? ¿Y si es una trampa? Y traigo mucha prisa. Y bueno, total de que le dije, sí, está bien, súbase, pero yo luchando, ¿verdad? Y, y la señora no se podía ni siquiera subir al carro porque se le hacía alto. Entonces me tuve que bajar para apoyarla y ayudarla a subir. Y de repente decía, no voy a poder, no voy a poder. Entonces ya prácticamente o sea, levantarla, pues haciendo mucho esfuerzo para poderla subir. Y luego ya, pues, ya voy en camino y yo no voy a llegar, no voy a llegar a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Y ya me dice específicamente dónde quería ir y luego todavía me pide dinero para su transporte. Y créanme que yo dije, pues, simplemente quise ser amable y ya estoy envuelta en todo esto, pero cómo ahí somos desafiadas a no nada más hacer las cosas, sino hacerlas de corazón. Dije, a lo mejor para mí es muy fácil caminar 5 o 10 minutos y hacerlo ágil, ¿no? Pero para esa señora cada paso era doloroso. Y pensaba, por ejemplo, en mi mamá que no ve, prácticamente ya no ve nada. Entonces, que alguien la pueda auxiliar, que alguien la pueda eh, eh, encaminar o hacer algo en una emergencia, pues yo creo que yo me sentiría muy, muy, pues agradecida con esa persona, ¿verdad? Entonces, no nada más es hacer las cosas, sino realmente tener un corazón entregado para poder apoyar a esa persona. Y repito, si podemos cambiar al siguiente, dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuesto a compartir con otros, ¿verdad? O sea, no es, a lo mejor yo acomodo mis tiempos y lo hago, pero hay veces que va a ser de manera súbita, inesperada, y qué actitud vamos a tener al compartir o sí, pues nuestros recursos o nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, para ayudar a otras personas. Voy a leer otra cita que no viene aquí en la presentación, pero dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se han puesto a pensar, me siento contenta con lo que tengo? Yo creo que como mujeres, yo noto este contraste. Yo tengo un hijo, el mayor es varón, y Leslie, mi hija, tiene 15 años, y la vida de mi esposo y de mi hijo es de una manera, la vida de mía y de mi hija es de otra. Como mujeres es como, híjole, ya no, a lo mejor no todas, ¿verdad? Pero ay, estos zapatos ya no, y ya no tengo zapatos, y a lo mejor tenemos toda una hilera de zapatos, ¿no?
o es que ya no tengo vestidos y si vemos nuestro guardarropa a lo mejor está ya bien chonchito y decimos no tengo ropa, ¿no? Y así, o sea, a mi esposo y a mi hijo tú le dices ve a comprarte algo y sufren, no quieren ir. Mi hijo se acaba de comprar unos tenis y se los compró igualitos a los que tenía, nada más les cambió el color. O sea, para él no es el tener más o no es una preocupación, es algo que le pasa desapercibido. Como mujeres a lo mejor luchamos un poquito como con esta área de estar contentas con lo que tenemos, ¿no? Siempre así como que, bueno, un poquito más o ya lo que teníamos perdió su encanto, entonces pues ya vamos poniendo nuestra mirada en otra cosa, ¿verdad? Para llenar a veces cosas del corazón, o sea, situaciones del corazón que no están llenas y que solamente Dios puede llenar. Y yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá, yo agradezco, mi mamá fue una persona que tuvo que trabajar mucho, luchar mucho. Cuando yo era niña, mis papás se divorciaron y mi mamá empezó a trabajar y gracias a Dios, pues tuvo siempre ese trabajo, este sustento para pues, poder sacarnos adelante a mis hermanos y a mí. Y yo recuerdo que de repente, pues sí teníamos, había entradas de dinero para pues pagar lo necesario y aún un poco más. Y me acuerdo que teníamos el recurso de un carro y mi mamá de repente me decía, ok, vas a la escuela o tienes que salir a hacer algo, hoy no te llevas el carro, te vas en camión o en transporte público. Y créanme que para mí eso, o sea, sí me era problema porque además esto es cuando yo vivía en la ciudad de Aguascalientes, nosotros vivíamos afuera de la ciudad. Entonces no es que llegaras a la esquina y fácilmente hubiera acceso para tomar un transporte. No, o sea, a veces pasaba media hora, una hora y el transporte no pasaba, porque era transporte que venía de pueblitos, de municipios de fuera, pasaban por el fraccionamiento donde yo vivía y pues podía ser que vinieran llenos o no se pararan, pero eso hacía mi mamá. Entonces, cuando dice contento con lo que tienen, es como, hoy hay, yo quiero entender esta enseñanza de mi mamá hacia mí, es hoy hay, qué bueno, hoy no tienes, qué bueno, o sea, ajustate, confórmate, ve la manera de solucionarlo. Y yo creencia así, o sea, es como que, bueno, no sale, no es de esta manera, busco otra. Y qué desafío tenemos nosotras como mamás con nuestros hijos, porque a veces queremos darles todo. Lo que no tuvimos se los queremos dar, pero de una manera equivocada. Entonces sí es un desafío a llevar a nuestros hijos a que valoren lo que tienen, el esfuerzo, lo que cuestan las cosas, que no nada más es pedirlo y ya, a veces incluso podemos endeudarnos dándoles cosas que no necesitan o que no son indispensables, ¿verdad? Entonces es un punto también muy importante, hablo a mujeres, las mujeres que son mamás. Si vemos la siguiente, exacto, la pregunta que viene dice, ¿qué podemos hacer para evitar depender de nuestro dinero y posesiones materiales? Y yo les quiero contestar esta pregunta con algo que me pasó la semana pasada. Les digo que igual mucho de lo que estoy compartiendo han sido cosas que me han pasado y créanme que lo relaciono mucho porque yo estoy segura que Dios me ha permitido compartir esto también por lo que he vivido, ¿no? O estas situaciones que de repente se presentan donde realmente entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Y créanme que el sábado pasado sí me llevé un buen susto, estábamos fuera de la ciudad, fuimos a Aguascalientes, estuvimos en la casa de mis papás. Yo, pues parte de mi trabajo como administradora del negocio familiar que tenemos, pues es todos los recursos que llegan, pues yo estar al pendiente de ellos y luego pues tenemos una lista de gastos fijos que tenemos que cubrir mes con mes. Entonces yo tengo que estar al pendiente, bueno, de las entradas, las salidas, pagar a tiempo, toda esta situación, ¿verdad? Que pues es lo que yo hago. Y pues como buena administradora, de repente estoy ahí checando la cuenta
para ver, bueno, pues si ahí hay algo pendiente que estoy esperando que llegue, pues cerciorarme que ya llegó y todo esto. Entonces ya era sábado, estaba a punto de dormirme, estaba cansada, había sido un día intenso, emocionalmente también, por ver a mis papás, a hermanas que no veía desde hace muchos años. Y se me ocurre antes de dormirme entrar a la cuenta para ver si había llegado un depósito. Realmente no era algo que fuera urgente, simplemente a veces tengo esa manía de estar ahí verificando y checando. Y cuando entro a la cuenta, oh sorpresa, la cuenta estaba en ceros. O sea, lejos de encontrar ese depósito que estaba esperando, estaba en ceros. Y decía sin movimientos y la cuenta en ceros. Yo dije, no puede ser. O sea, ¿y cómo ahorita se me ocurrió verificar esto? Y créanme, si estaba cansada y tenía sueño, en ese momento se me fue todo el sueño y el cansancio, ¿no? Empezó mi mente al mil. Pues lo que hice, pues cerré la aplicación, quise volver a entrar y ya no pude. Y me esperaba tiempo y volvía a intentarlo y ya no podía y no podía y no podía. Y mi mente empezó, ¿cómo voy a pagar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Mañana es domingo, estamos en Aguascalientes. O sea, mi mente a 1000 por hora, a 1000 por hora. Hasta que dije, en un momento dije, no puede ser, o sea, yo no puedo hacer nada. Era una frustración muy grande y el único, pues el dueño de la empresa es Dios, ¿no? Yo soy una administradora nada más y así, pues efectivamente esa es mi posición dentro de la empresa familiar que tenemos, pero esa debe ser nuestra posición también en cuanto al recurso que llega a nuestra casa. Como Dios es el dueño, yo soy el que administro nada más, o el mayordomo, el que pues a través de mis manos se pueden pagar las necesidades o las cosas que tenemos pendientes por hacer, ¿no? Y realmente tuve que parar mi mente y decir, ya, hasta aquí. O sea, tengo que dormir, tengo que descansar, mañana lo vuelvo a revisar, espero que sea un error y si no es un error, pues no puedo depender de esto, mi estabilidad no puede depender del dinero que hay o no hay. Y no me fue fácil. Yo recuerdo que de mis hijos de niños, yo antes de dormir, les hacía que repitieran un salmo que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Yo creo que muchas se lo saben. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y ahí estoy, repite y tratando de dormir. Y ya, afortunadamente sí pude dormir con el poder de Dios, realmente el poder de Dios sobre mi vida. Pude bloquear esos pensamientos y esa situación tan frustrante. Bueno, ya al siguiente día, les digo, gracias a Dios dormí, al siguiente día despierto y verifico y la cuenta estaba normal totalmente, ¿no? Pues fue un error ahí de la aplicación. Bueno, esta semana he visto que hay varios bancos que han tenido esa cuestión de que gente que ha querido entrar a sacar dinero de su cuenta a través del cajero y no ha podido. Y creo que ha sido toda esta semana. Y peor aún, que vino a mi mente cuando estaba en ese momento de crisis, de la historia de un señor que había visto en el noticiero hace unas semanas, que igual, o sea, entró a su cuenta y de repente ya no tenía su dinero. Y el señor pues estaba pues muy enojado, muy frustrado y decía pues es que ya han pasado tanto tiempo y el banco no se quiere hacer responsable y para colmo era el mismo banco, ¿no? Entonces yo así que, o sea, no puede ser y fíjense cómo todas esas cosas vienen a pues a hacer algo que en contra, ¿no? Son pues cosas que empiezan a causar angustia, te roban la paz y todo, ¿no? Entonces, en el versículo que leíamos anteriormente decía que no confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Y así es. Yo creo que ahora con lo que hemos vivido con la pandemia,
de a todos de alguna manera nos ha tocado. ¿Cuántos negocios no se vinieron abajo? ¿Cuántas, a lo mejor ya teníamos, al parecer ya agendado, ya acomodado por un hecho, ventas, en nuestro caso cursos, y todo en un 2x3 se vino abajo? No sé cuál sea su experiencia o cómo lo han vivido ustedes, pero así es. Entonces, para mí ha sido un reto el detenerme a hacer un presupuesto, porque mucho nos ha pasado en estos últimos meses que lo que está en la agenda en un 2x3 se viene abajo. Entonces, tú dices, pues tal trabajo, tal venta, o ya está por concretarse, o ya se concretó aparentemente, y resulta que pues eso es, tú lo piensas como un ingreso, ¿no? Tal trabajo, tal venta es tanta cantidad que va a entrar, y luego no entra. Entonces, qué importante es no depender de ese número, no depender del dinero. La misma Biblia lo menciona, es algo inestable y que va a traer pues mucha frustración y mucha inquietud, falta de paz por estar esperanzada en los números, ¿verdad? Entonces, el siguiente versículo dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros. Aquí dice con lo mejor, con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. O sea, no es como lo que nos sobra, no es lo que ya no necesito y que doy, no, es con lo mejor, porque estamos hablando de honrar a Dios. Dice, Dios debe ser prioridad, darle lo mejor. Y cuando pienso en la familia que nos acogió allá, les comento el tiempo que mi esposo y yo estuvimos en Estados Unidos, me da mucha risa porque era una familia que le gustaba mucho visitar a otras familias y nos jalaban para todos lados. Entonces a veces éramos invitados de los invitados, o sea, llegamos a casas que ni siquiera nos conocían. Y yo recuerdo una vez que me dolía mucho la garganta y llegamos así a una casa de visita de una familia que pues no nos conocía. Y cuando se dieron cuenta, pues que traía dolor de garganta, que pues estaba haciendo frío y todo, la señora con un amor me preparó, era miel con no sé qué tanto le puso, pero yo sentí eso, o sea, que ella sacó lo mejor que tenía, no, en un sentido, pues sí, físicamente, de escoger cada cosa y que tenía en su alacena, pero era también lo mejor de ella, de decir, mira, con esto te vas a sentir súper bien, vas a ver, y luego me sacó un suéter, y ya que nos íbamos, me dice, no, quédate con él, quédate con él. Entonces, ese tipo de cosas, cómo nos llenan el corazón, cómo nos alimentan el espíritu. No sé si alguna vez tú te has sentido así o en una necesidad que has tenido económica y de repente has visto esa provisión a través de una persona, a través de un milagro así, y cómo te sientes, cómo te ha hecho sentir el recibir ese respaldo, esa provisión. O también cómo te has sentido cuando tú has sido esa fuente de bendición para otros, qué sensaciones, qué sentimientos, qué satisfacción o qué ha puesto Dios en tu corazón para poder hacer eso y ver el fruto también de poder haber sido ese instrumento de bendición a otros, ¿no? El agua hay que dejarla correr, hay que dejar que fluya. Un agua estancada es un agua que se pudre, que es muerte. Un agua que fluye es vida. Y ahora que llovió muy fuerte y esta mañana que salí, está en la entrada de nuestra casa, tenemos una fuente pequeña que hace días pasados que estuvo tan seco y muy calurosos, bueno, pues limpié. Y hoy en la mañana que salgo, la fuente pues se llenó, o sea, está al tope de agua y el agua se ve cristalina, se ve súper bonito porque además pues la fuente estaba limpia. Pero si esa agua la dejamos 2, 3 días, se va a empezar a hacer verde. Tengo unas piedras ahí dentro de la fuente que cuando pues ya
el agua ya tiene muchos días ahí, pues empieza a ser moho, empieza a ser fea. Y así es, o sea, si nosotros cortamos la bendición, le estancamos, pues es dinero, son recursos que no van a cumplir sus propósitos. Pero cuando dejamos que fluya y vemos cómo bendice, entonces va a traer y vemos sobre todo el fruto y el propósito por el cual Dios nos dio esos recursos. Sigamos al versículo que sigue, dice, acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo a favor de otros. O sea, no es con tristeza y debemos que dejar que fluya y que corra para que dé esa bendición. Y por último viene una pregunta, dice, ¿a quién debemos dar? ¿Ustedes cómo contestarían esta pregunta? ¿A quién debemos dar? Yo la contesté y puse, debemos dar al lugar donde estamos recibiendo alimento espiritual. Una manera de regresar a Dios lo que Él nos ha dado. Dice la Biblia, de lo recibido de tu mano te damos, reconociendo pues que Él es el dador de la vida y de todo. Dice, en lugar donde pues debemos de dar al lugar donde recibimos espiritualmente. Hay gente que dedica de tiempo completo pues sus recursos, su tiempo a que la palabra sea propagada, ¿verdad? Entonces, o a lo mejor es un lugar físico donde asistimos que pues representa gasto, que representa pago de servicios. Entonces, una manera de regresarle a Dios, Señor, aquí está lo que tú me has dado. Y otra, la Biblia nos habla de grupos vulnerables. Voy a mencionar 4 que dice las viudas, los pobres, extranjeros, los huérfanos. Por ejemplo, hablando de México y en específico de Monterrey, estamos en un lugar donde mucha gente viene de paso, gente de otros países que toman nuestro país como un paso para llegar a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces hay miles de historias de personas, de familias, de niños que en su travesía pues tuvieron problemas, a lo mejor perdieron a su familia y están en situaciones muy complicadas. Creo que hemos escuchado en las noticias últimamente, ha sido un tema, ¿no? Bueno, siempre en estos últimos días he escuchado un poco más, pero bueno, esto siempre se ha dado. Conozco, por ejemplo, 2 asociaciones que están enfocadas al buscar hogares de manera temporal a niños que por alguna situación sus familias no los pueden cuidar. Entonces, hay familias que se ofrecen a dar este acogimiento a estos niños para poder, pues que ellos puedan crecer en una familia, ¿verdad? Que no estén solos en una institución, pues solos, que se puedan integrar a una familia. Y esto puede ser pues de manera temporal hasta que su familia pues tenga otra vez la pues, capacidad de poder cuidarlos. Entonces, a veces, bueno, pues no puede ser a lo mejor esa familia que acoge un niño, pero sí puedes dar para que pues estas asociaciones pues sigan trabajando en este aspecto. También sé de lugares, por ejemplo, donde no nada más se les da a las personas, sino que se les enseña a trabajar, se les enseña un oficio donde ellos pueden valerse y poder conseguir un trabajo. No se trata de mantener de por vida a una persona, sino también darle los recursos para que esta misma persona se abra camino y pueda salir adelante, ¿verdad? Entonces, es un tema muy, muy interesante. Pues yo espero que puedan contestar esta pregunta. ¿A quién podemos dar? A lo mejor ya lo hacen, pero también es como recordar, pues, con qué motivación lo debemos hacer. O sea, que lo que debe de haber en nuestro corazón, recordemos las veces que hemos sido
bendecidas por una familia o por otra persona. A lo mejor ni siquiera conocemos a las personas, pero nos han llegado ese recurso a nuestra vida en determinado momento de necesidad. O las veces que hemos podido dar y ver esa cara de alegría, esa cara de felicidad, porque les digo, no suplimos solamente una necesidad económica, suplimos una necesidad del corazón. Entonces, yo en muchas ocasiones me he sentido así bendecida cuando he recibido, y yo creo que me he visto desafiada a volver a recordar todos esos momentos, porque al momento de dar, pues pienso en la gente que a mí me dio, en la gente que me ha dado, en la gente que me ha respaldado cuando lo he necesitado. Entonces, bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda, una pregunta. Muchas gracias por permitirme compartir pues este tema que es tan relevante y tan importante. Gracias, chicas.